Hace unos días fue arrestado el dueño de un gran banco de criptomonedas que se le llaman exchange, que ese es FTX. Y en ese sentido, toda una gran estafa monstruosa, monumental, que lideró de varios miles de millones de dólares, ¿no? En un gran esquema de los llamados Ponzi, que es un esquema de gran defraudación de todos sus inversionistas, que creyeron que él era un experto en criptomonedas, que iba a multiplicar su dinero y que al final se lo acabó literal robándoselo, ¿no? O sea, a través de una serie de esquemas, movimientos financieros bastante complicados, pero que al final lo único que querían eran esconder el dinero entre otras criptomonedas, entre fondos de inversión, entre otro tipo de inversiones, etcétera, etcétera, pero todo con el final de quedarse con la lana. Y fue arrestado. E incluso esto va a acabar en una serie de Netflix, sin lugar a dudas, o tal vez probablemente una película de Hollywood, y hasta podrían acabar ganar el Oscar con esta película. Es una historia surrealista. Sin embargo, la verdad es que el giro más interesante es el que esta mega estafa no fue únicamente de un joven con una ambición tremenda y inteligente para estafar a tantas personas, sino también ahí está metido el actual gobierno de los Estados Unidos. Así es, Washington, el Partido Demócrata y Joe Biden, porque utilizaron a este joven y su empresa de criptomonedas para también lavar dinero de apoyos a Ucrania. Incluso era una triangulación de recursos. Sacaban el apoyo militar aprobado por Estados Unidos, lo metían a gran exchange, gran banco de criptomonedas, y después se le regresaba a Joe Biden como donativos para su campaña y también para el Partido Demócrata. Y esto se sabe ya, es una realidad, no es una especulación, es un hecho. Y lo cierto es que al día de ayer en la Casa Blanca, en la conferencia de prensa diaria que da la vocera de la Casa Blanca, se le preguntó sobre esto, sobre qué opinaba, ¿no? De que al final este exchange, hoy que es el dueño, que finalmente fueron detenidos por estafadores, le han donado dinero a la campaña de Joe Biden al Partido Demócrata. Dinero que probablemente también es parte de la misma estafa. Y la verdad es que honestamente no pudo responder una pregunta tan simple la vocera, porque la respuesta es muy complicada de decir. Pues sí, Joe Biden sabía de estas estafas y también participó. Más nos va a contar Aaron Díaz. Se tambalea por la corrupción. Tal es el caso del canciller alemán Olaf Scholz, que se mostró muy preocupado luego de las noticias alarmantes de corrupción en el Parlamento Europeo. El anuncio sobre el alto funcionario alemán fue revelado tras las declaraciones del portavoz del Gabinete de Ministros, Steffen Hebestreit. El canciller federal, por supuesto, tomó nota de estos informes con la esperada alarma, expresó Steffen Hebestreit ante la prensa. De igual forma, el vocero subrayó: ahora es necesario esperar cómo se desarrollará la situación y no hacer evaluaciones prematuras. En este sentido, el secretario del Gabinete de Ministros de Alemania indicó: se hace preciso esperar antes de que se confirmen las acusaciones, que son muy graves. Pero, ¿a qué hecho se refiere el canciller alemán? El pasado 9 de diciembre, las autoridades belgas realizaron varias operaciones de registro y detenciones en Bruselas. Los operativos se desarrollaron en el marco de la investigación por fuertes denuncias de corrupción en la Cámara Europea. Las denuncias están vinculadas a los intentos de Qatar, anfitrión de la Copa Mundial del Fútbol 2022, de influir en la Eurocámara a golpe de presuntos sobornos. De hecho, el Parlamento fue acusado de cultivar lo que denominaron una cultura de impunidad. Al mismo tiempo, crecen los llamamientos para una investigación a fondo de la corrupción y controles más estrictos acerca de diputados europeos. Uno de los mayores casos de corrupción en la historia moderna de Europa está explotando por todas partes y ya tiene sus primeros detenidos. Un festival de sobornos, dádivas y contrabando de influencias son los ingredientes de esta nueva novela. El Parlamento Europeo se ve envuelto en uno de los casos más deshonestos de los últimos tiempos a nivel mundial y sus autoridades son más que conscientes de ello. Pero ¿hay razones ocultas que motivaron el descubrimiento de estos hechos? Los detalles. El escándalo sobre los sobornos de funcionarios de la Unión Europea sigue dando de qué hablar. Esta vez Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, como quien no sabe la cosa, dijo
que las acusaciones son muy graves y planteó la creación de un nuevo organismo de ética para la instancia europea. Todo esto se veía venir, pues la Unión Europea viene haciendo millonarios negocios con Qatar para la compra de gas natural licuado, el cual es 5 veces más costoso que el que le vendía Rusia al viejo continente a través de gasoductos. Christian Strack, el canciller austriaco en el periodo 2017-2019, salió del silencio para lanzar duras críticas contra la actual gestión del gobierno de su país e igualmente contra las mentiras de la OTAN. Afirmó que Austria no debería haber aprobado el tránsito de armas de la Alianza Atlántica por su territorio. Para el ex canciller, esta acción ha sido ejecutada en abierta contradicción con la Constitución austriaca. Dijo Strack, no deberíamos haber aceptado las sanciones de la Unión Europea ni el suministro de armas de la OTAN a través de Austria. Quizás sería preciso recordarle al político austriaco que estas palabras son tardías. Parece indicar que la administración de Xi Jinping en China se cansó de esta suerte de presión que ha empezado a ejecutar sobre todo países de Occidente para intentar deteriorar las relaciones entre China con Rusia. En ese sentido, aparentemente Xi Jinping no ha tenido otra salida que hacer un fuerte y serio aviso de China sobre su relación con Rusia. Atrás aparentemente quedaron estas declaraciones en las cuales Xi Jinping decía que no le parecía oportuno ni apropiado el hecho de que Rusia haya salido al frente a decir que iba a utilizar todo su arsenal y todo su poderío militar si la situación lo ameritaba en lo que está sucediendo en territorio ucraniano. Esto también Sergei Lavrov, María Zaharova y el mismo presidente ruso se han mostrado muy enojados y sumamente decepcionados con las élites políticas occidentales tras la entrevista de Angela Merkel a los medios alemanes. La extrema sinceridad de Merkel como ex canciller ha vuelto a abrir el debate sobre los verdaderos objetivos detrás del acuerdo Minsk I y Minsk II, firmados bajo el protocolo de Normandía. Y en este video te enseñaremos cómo a Occidente se le ha caído la máscara y te mostraremos la cronología que demuestra que los acuerdos... De Sin Mentiras, ahí tienen imágenes reales de la situación en distintas ciudades en Ucrania, mientras el gobierno de Volodymyr se empeña en desconocer la cantidad de muertos. Ya lo dijo von der Leyen, más de 200.000 entre muertos y heridos. Se empeñan en no dar la cara, en no resolver la realidad de muchos desaparecidos que para no pagarles efectivamente no los incluyen en las listas. Allí tienen imágenes de muros que hay en muchas ciudades, de fotografías donde están allí las personas que han fallecido durante la intervención, la operación especial, y también en los cementerios que ya no se dan abasto, no hay prácticamente dónde construirlos. Igualmente hay que informar lo siguiente: en estos momentos tanto Kiev como otras grandes ciudades, a través de su problema eléctrico, están pasando una situación que puede rozar a la de una epidemia prácticamente, una situación grave en las morgues, en los hospitales. Los cuerpos están afuera, sin preparación, sin prácticamente patólogos, sin autopsias, y esto se debe precisamente a la desidia del gobierno y también a la falta de los servicios mínimos. Estamos hablando que hay un almacenamiento inadecuado y los cuerpos yacen prácticamente en estos lugares. Cadáveres por todas partes y muchos de ellos hasta están siendo devorados por roedores producto de la A pesar de la victoriosa propaganda ucraniana, la realidad es que esa información de baja calidad es hecha para las masas ignorantes y ni siquiera es creída por aquellos que más ánimo y más esperanzas deberían tener en la victoria ucraniana. Y por supuesto, es una mentira con la que ni siquiera se limpiarían los propios generales ucranianos.
Y es que descartando los informes de que el esfuerzo bélico de Rusia había disminuido, el general en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valery Zaluzhny, señaló que la movilización rusa ha funcionado, y no es cierto que sus problemas sean tan graves o que los rusos no estén dispuestos a luchar. Zaluzhny de hecho señaló que si un zar le dice a los rusos que vayan a la guerra, efectivamente, los rusos irán a la guerra. Asimismo, enfatizó que no tenía ninguna duda de que el ejército ruso lanzará un nuevo impulso, una nueva ofensiva o un nuevo ataque hacia la capital ucraniana Kiev, la cual ha sido duramente golpeada por los últimos ataques rusos. Zaluzhny a su vez apoyó estas predicciones al destacar que los continuos ataques contra objetivos clave de infraestructura ucraniana, como sus centrales eléctricas que comenzaron en octubre de 2022, ahora podrían resultar decisivos y finalmente podrían orillar a los ucranianos a evacuar sus grandes ciudades, dejándolas como... Moscú anuncia los importantes avances logrados por sus fuerzas ante las tropas de Kiev, en Donetsk, región que pasó en referendo de Ucrania a Rusia. El vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konasenkov, ha informado este sábado de la destrucción de las unidades de sabotaje y de reconocimiento de Ucrania, así como del cierre de un campamento de mercenarios extranjeros. Además, ha dicho que los bombardeos rusos con misiles del viernes lograron, tal como estaba planeado, evitar la transferencia de armas y municiones ucranianas, detener la producción en las fábricas de armas y destruir los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania. Todos los objetivos atacados han sido destruidos, ha afirmado Konasenkov. La jornada, conforme a diversos medios, fue una de las más intensas del ejército ruso en Ucrania. Amigos de Sin Mentiras, esas son imágenes de la salida de vehículos, gente que está saliendo como monte, como piedra de Polonia. ¿Por qué? Hace pocas horas el Ministerio de la Defensa dijo que iba a convocar a 200.000 personas para sus reservistas, porque planean llevar su ejército a 200.000. Actualmente son de 160.000, pero van a convocar más de 200.000 porque Polonia se está preparando para una ofensiva. No se sabe si se está preparando para una ofensiva de la Federación o no se sabe, que es lo más probable, que ellos cuando vean ya que Ucrania se quede sin fuerzas, van a tratar de recuperar su territorio que está peleado desde hace bastante tiempo. Con lo cual, amigos de Sin Mentiras, la cosa entre Polonia y Ucrania comienza a ponerse color de hormiga. La gente está saliendo, y de esto los medios de comunicación, quiero decirles lo siguiente: no han dicho ni pío, pero la Federación Internacional de Fútbol le dijo no y rechazó una petición de Volodymyr Zelensky para pronunciar un mensaje de paz antes del inicio de la final de la Copa Mundial de Qatar, que jugarán este domingo Argentina y Francia, así informó la cadena de televisión CNN. Según fuentes del gobierno ucraniano citadas por la cadena estadounidense CNN, Zelensky le ofreció a la entidad aparecer en un video en las pantallas del estadio que se presume estará colmado por unos 88.000 aficionados, pero recibió una respuesta sorprendentemente negativa. ¿Los detalles?